Hola, muy buenas tardes. De nuevo aquí con ustedes. Hoy para hablaros de lo que sería la octava entrega de los riesgos a los que se enfrentan las empresas al hilo de la publicación de la infografía que hicimos hace algún tiempo. Hoy vamos a hablaros, o quiero hablaros de los riesgos que hay para el patrimonio de los administradores y directivos. Concretamente, uno de los principales riesgos que existen y que en muchos casos es desconocido por la mayoría de los administradores y directivos de nuestras empresas, es que existe una responsabilidad y un riesgo penal para las sociedades mercantiles. Todas las sociedades mercantiles, sea cual sea su tamaño, deben contar con un programa de cumplimiento normativo. Se llama programa de cumplimiento normativo penal o en inglés se llama compliance. Bueno, es mejor programa de cumplimiento normativo penal para que nos entendamos mejor. En definitiva, lo que viene a decir, o lo que está diciendo el Tribunal Supremo concretamente, ya se ha pronunciado en varias ocasiones a este respecto, y es que en el caso de que haya un prejuicio económico para una mercantil y este no contara con el plan de cumplimiento normativo penal, deberán responder de los prejuicios económicos que hayan causado a la empresa los administradores y directivos con su patrimonio. Ojo con esta cuestión. Voy a enumeraros porque esto es un tema que os hablaré con más detalle a futuro, pero voy a enumerar algunos riesgos que en muchos casos, bueno, pensamos que no nos llegará al patrimonio o a los administradores a producir una responsabilidad, pero que contrariamente a lo que pensamos es así, ¿no? Concretamente, en el ámbito laboral, donde se suelen dar probablemente mayores reclamaciones, en el ámbito laboral, por ejemplo, en los casos de acoso, de moving, de contratos laborales mal efectuados, de plan de organización de riesgos laborales no acorde a la ley y a lo que establece esta. En el ámbito fiscal, en el ámbito se usa también con muchísima frecuencia responsabilidad para los administradores en el ámbito de protección de datos. En fin, como digo, es un tema para dar largo y tendido, pero hoy solo quiero hacer una pasada de estos riesgos, ¿no? Los riesgos de responsabilidad del administrador directivo, si bien cada día los administradores son más conscientes sobre este riesgo y las empresas también lo son y tienden a externalizar este riesgo a través de las pólizas que se conocen como pólizas de D&O o para administradores directivos, en mi experiencia también os puedo decir que no es menos cierto que muchas de estas pólizas no están correctamente garantizando estos riesgos. Por ejemplo, el capital asegurado se establece en base a lo que la compañía aseguradora da, que el mediador recomienda, y esto pues, bueno, tiene luego consecuencias, porque realmente la póliza de D&O, en mi opinión, en mi humilde opinión, deberían de tener de capital asegurado o determinar capital asegurado en base a un informe de riesgo financiero para administradores directivos de D&O. Este informe, en definitiva, se hace a través de la gestión de riesgos, se analiza el patrimonio de los administradores y en base al patrimonio de los administradores se determina cuál sería el capital asegurado para la póliza de D&O. Como digo, muy recomendable revisar las pólizas y, como siempre, recomendar que un profesional sea quien os asesore en este sentido, ¿no? Me tenéis a vuestra disposición, como siempre os digo, para cualquier aclaración que preciséis en este sentido. Por sectores, aunque la reclamación de D&O o la reclamación administradora y directivo se produce en todos los sectores, en todos los ámbitos y cada día más, desgraciadamente, sí os puedo decir que los sectores donde más reclamación y más incidencia y más inestabilidad hay para algunas compañías que trabajan en estos ramos, en el sector alimentación, sector energético, construcción e inmobiliaria. Como digo, serían los que más. No quiero decir con esto que si estamos en otro sector pensemos que no estamos expuestos a este riesgo. Y simplemente poner un ejemplo muy rápido, porque hay veces que pensamos que como empresas pequeñas, como una empresa familiar, pues ya no tengo necesidad de tener una póliza de riesgo. Pues nada, nada más lejos de la realidad. O sea, nos puedo poner un ejemplo que recientemente nos contaba una aseguradora de una empresa familiar, una panadería, con una facturación pequeña, 100.000 euros, y se pelean los familiares, los hermanos, que eran varios hermanos, se pelean, y uno de los hermanos pues considera que la gestión que estaba haciendo el otro era una gestión irregular y denuncia. No sabemos cómo terminará esto, si finalmente condenarán como una posible falta de diligencia
o como una negligencia por parte del administrador, pero en cualquier caso lo que sí que es cierto que nos contaba esta aseguradora, que las costas por defensa del penal de este administrador iban por 80.000 euros. O sea, los costes de los abogados que defienden este tipo de reclamaciones son muy caros. Por tanto, mi recomendación siempre de tener esta póliza contratada en cualquier administrativo. Como decía el otro día un juez en una jornada que organizó el Colegio de Mediadores de Madrid y que fueron muy interesantes, mis felicitaciones para el Colegio de Madrid, decía un juez que la profesión de administrador es una profesión de riesgo, de mucho riesgo, lo dijo así textualmente, y que él nunca recomendaría que ningún familiar o amigo estuviera de administrador en una mercantil. Ya os podéis figurar la importancia y el riesgo que asumen los administradores. Por tanto, con esto termino. Muy importante contar con la cobertura de estos riesgos. Vigilar muy bien la póliza porque, como siempre, el mercado ofrece diferentes alternativas y no son todas aptas para cualquier empresa. Y muy importante los capitales y las garantías que tienen estas pólizas. Nada más. Gracias de nuevo por vuestra atención. Nos vemos pronto. Y con la siguiente entrega, que creo que ya la siguiente es la última sobre el tema de la infografía esta. Y espero que os haya sido de vuestro interés. Como siempre, me tenéis a vuestra disposición en LinkedIn o en mi página web www.jesuscanovaca.com. Gracias.